¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Moreno y con gusto voy a compartir con ustedes algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando deseamos una expansión internacional de nuestra empresa. Bien, iniciemos con una hipótesis de estar en una empresa con un crecimiento orgánico lento en estos últimos años y que estamos considerando que ya es momento para dar un salto en el crecimiento y salir a otros mercados internacionales. El primer paso que yo recomendaría para toda organización es poder llevar a cabo un análisis estratégico de la empresa. A mí me encanta utilizar la herramienta que es la matriz FODA, ya que es una herramienta clave para hacer una evaluación pormenorizada de la situación actual de la organización y sobre la base de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que ofrece su entorno. Es una herramienta de fácil uso e implementación, pero también, como lo podemos ver en el esquema, está robustecida por análisis previos y planes de acción posteriores a la determinación de la matriz FODA. Para llegar a la matriz FODA nos sugiere el modelo que estoy presentando, realizar el análisis del macroentorno. Para eso tenemos la herramienta PESTEL. El análisis PESTEL, por sus siglas, nos permitirá identificar todos los factores o variables del orden político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Por el otro lado, el análisis del microentorno, Michael Porter, con sus 5 fuerzas de Porter, nos permite verificar cómo está incidiendo con todos los clientes, con los competidores, con el mercado y con los productos sustitutos, nuestra organización y nuestro modelo de negocio. La autoevaluación nos permitirá conocer qué hay en el interior de nuestra empresa y de ahí surgen precisamente las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Una vez que esté establecida la matriz FODA, tenemos que llegar precisamente a los planes de acción, no sin antes establecer cuáles van a ser nuestros análisis CAME. Por sus siglas, CAME nos permite verificar cómo corregir debilidades, cómo afrontar amenazas, cómo mantener fortalezas y cómo explotar las oportunidades. El análisis FODA, como ahorita lo veremos en el esquema, a partir del análisis interno, nos permitirá precisamente identificar esas fortalezas, que son aquellos puntos donde estamos bien, incluso tenemos ventajas competitivas contra nuestros competidores, valga la redundancia, nuestras debilidades, que son los aspectos que nos están limitando o reduciendo nuestra capacidad de desarrollo efectivo. Por el lado externo nos permite identificar precisamente nuestras oportunidades, que son iniciativas que surgen regularmente a partir del análisis e identificación de las fortalezas y debilidades, y nuestras amenazas, que definitivamente son aspectos que potencialmente pueden llegar a crear problemas o impactos negativos en nuestras estrategias. Una vez que conocemos nuestro entorno, tenemos que llegar a identificar el balance de nuestro crecimiento orgánico contra el inorgánico. Crecimiento orgánico e inorgánico se refieren a las dos maneras principales en que una empresa puede aumentar su tamaño y alcance. El crecimiento orgánico se basa en expansión interna, utilizando los recursos propios de la empresa, mientras que el crecimiento inorgánico implica la adquisición de recursos externos, incluso considera fusiones o adquisiciones de otras empresas. Tenemos ventajas y desventajas por el lado orgánico y tenemos también ventajas y desventajas por el crecimiento inorgánico, pero la principal ventaja o diferencia entre estas dos formas de crecimiento estriba en el apalancamiento de nuestra organización hacia los mercados, la rápida expansión, el aumento de la cuota de mercado que nos favorece el crecimiento inorgánico, pero implica precisamente las desventajas de riesgos financieros. Y lo vimos también en la matriz FODA, las finanzas, la financiación, el riesgo financiero son elementos fundamentales que debemos tomar muy en cuenta al momento de asumir riesgos en nuestras organizaciones en planes de expansión. Pasemos pues a la definición de la financiación, y se refiere al proceso de obtener los recursos económicos, ya sea a través de préstamos, créditos o aportaciones propias para llevar a cabo una actividad, proyecto o compra. Hay dos tipos: la financiación propia o la financiación ajena. La financiación propia está formada por los recursos financieros aportados durante toda la vida de la sociedad por sus propietarios en forma de aportación inicial, posteriormente en forma de ampliaciones de capital contributivas, además de los recursos que genera la propia empresa
por su actividad y no son distribuidas. Por otro lado, la financiación ajena es la que queda recogida como el pasivo. Al adquirir recursos ajenos, la empresa se compromete a devolverlo en los momentos establecidos y al pago de una serie de intereses precisamente por el uso de esta financiación. Aquí hay riesgos por parte de la financiación propia, implica mayor riesgo del capital personal o propio de la organización y la menor flexibilidad para adaptarse al cambio. Por el otro lado, de la financiación ajena podemos observar que existe una mayor deuda y costos por conceptos de intereses y menor flexibilidad del control de decisiones en manos de la empresa. La clave está precisamente en analizar cuál es el balance de nuestra financiación propia, qué alternativas tenemos de la financiación ajena y poder tomar las decisiones correctas. Las diferencias entre la financiación propia y la ajena, la principal es su titularidad. La financiación propia pertenece a la empresa y la externa se constituye con aportaciones de terceros ajenos a la sociedad. Aquí precisamente tenemos que encontrar bien y conocer bien estos aspectos para poder lograr un equilibrio. Por un lado, la financiación propia nos obliga a la reestructuración, la reingeniería de procesos y los canales de distribución. La financiación ajena, entre otras cosas, también a definir estrategias de control de tasas de interés, flujo de efectivo y el riesgo que estamos adquiriendo con esta aportación o financiación ajena. Esto nos obliga también a definir estratégicamente alianzas, fusiones y adquisiciones. Pero para todo hay que tomar decisiones. Particularmente sugiero voltear a ver financiación ajena si lo que estamos buscando es un apalancamiento entre los mercados. Hay también algunos modelos financieros para poder acoplar todo el riesgo financiero. Es uno, la refinanciación de la deuda o del crédito, que es el acto por el cual se cambian los términos de una obligación o deuda y pues aunque la deuda sigue existiendo, sus términos se modifican con el objeto de hacerlos más asequibles. También por otro lado tenemos la reestructuración de una deuda, que es la acción por la cual podemos cambiar el plan de pago de una deuda a través de un acuerdo con el acreedor. En este sentido se cambian, puede ser en definitiva lo acordado en los contratos de préstamos existentes y alargamos el plazo de los pagos cambiando incluso las frecuencias y esto pues siempre tiene que ser en pro del beneficio mutuo. Por otro lado tenemos la identificación, esa es una estrategia fundamental. Tenemos que identificar nuestra deuda convertible. Esto no es otra cosa más que un producto financiero porque una deuda puede llegar a convertirse en capital y se le deja al inversor la posibilidad o la opción de que adquiera las acciones de nuestra empresa o una empresa en fechas y condiciones prefijadas al momento de la emisión y esto al final de cuentas nos permitirá capitalizar una deuda o un pasivo a poderla llevar a cabo. No es otra cosa más que convertir en recursos ajenos en recursos propios o dicho de otra manera solamente consiste en convertir en accionistas a una empresa hacia nuestros acreedores. Esas son las estrategias en resumen que yo puedo compartir con ustedes, el análisis estratégico financiero, el balance de qué tanta producción y crecimiento tenemos de manera orgánica y cuáles son los aspectos que pudiéramos migrar a un crecimiento inorgánico y finalmente todo proyecto deriva de los recursos que pudiéramos nosotros contar. Tenemos la financiación propia, eso es fundamental, eso genera una confianza dentro de las cuentas y manejo de la organización y los escenarios que podemos tener sobre una financiación ajena, podemos llegar a incorporar a unos socios o aliados estratégicos para el apalancamiento de nuestra organización. Esperemos que tomemos las mejores decisiones siempre a partir del análisis en todo análisis de crecimiento que queramos proyectar de nuestras organizaciones. Hasta luego. Gracias.